Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a tener nuestro pequeño servicio de los jueves. Les voy a invitar a que para empezar podamos hacer una oración a nuestro Dios. Que use este tiempo para bendecirlo, que use su palabra y también nos permita hacer nuestras alabanzas agradables a Él. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a orar en este momento? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque a pesar de que no podemos estar en la iglesia, tu palabra no está presa. Gracias por darnos la libertad aún de congregarnos virtualmente y alabarte, Señor. Te rogamos que uses tu palabra para hablarnos, para transformar nuestras mentes, nuestros corazones, y también te rogamos que nos concedas adorarte en medio de estos cantos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabe al sencillo. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Bien, vamos a seguir adorando a nuestro Dios con el canto Quiero alabarte. Más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabar.
pasar el tiempo de la predicación esta tarde, la exposición de su palabra, así que les invito a que puedan preparar sus corazones para recibir la palabra del Señor. Pues buenas tardes, hermanos, nuevamente estamos reunidos para escuchar la palabra de nuestro Dios, y gracias damos a Dios porque por estos momentos y este tiempo que nos permite poder exponer su palabra. Hermanos, pues Dios los bendiga y espero que sea de gran edificación esta meditación que vamos a exponer en el libro de Jeremías. Quiero que vayan a Jeremías capítulo 48, el versículo 11. Les doy ahí un poquito de tiempo, hermanos, para que abran sus Biblias en este capítulo 48 de Jeremías, en el versículo 11. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en este texto. Y dice ahí el versículo 11: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Hermanos, vamos a orar para que el Señor permita que a través de esta meditación podamos crecer y poder entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Y Señor, que este texto bíblico nos mueva, Señor, a seguir trabajando en la obra en que tú nos has encomendado, porque esa es tu voluntad, Señor, que trabajemos. Padre Santo, te suplico que en esta hora tú te quedes con nosotros y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Todo esto en acción de gracias, en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nuestro tema de esta tarde se llama enterrado vivo. Y bueno, ustedes van a saber por qué se llama enterrado vivo, porque hago una relación con esto, por el tema. Y bueno, dice ahí que quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Bueno, hermanos, Moab no había tenido guerra por mucho tiempo, por lo tanto se había hecho orgulloso y seguro en sí mismo. Esta condición se describe en el verso 29, ahí en Jeremías 48, 29, pueden encontrar este versículo. Algunos podrán preguntarse, bueno, ¿y de qué estará hablando el hermano? Pues de la nación de Moab. Y quisiera que ustedes ahí en su casa leyeran en el capítulo 19 de Génesis, del versículo 30 al versículo 38, la historia de Moab, de esa relación incestuosa que tuvo las hijas de Lot con él. Y bueno, dice que hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, que es arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en esta condición, hermanos? ¿Verdad? Y espero, hermanos, que meditemos sobre este versículo, ¿verdad? Porque nuestra posición a veces enseña que vamos a esta vida de Moab. Y Moab es entonces un retrato de aquellos que se sienten seguros, hermanos, y se acomodan en su estado inconverso. Y lo que el profeta Jeremías dijo tocante a Moab, ¿se te aplica a ti? Si acaso has reposado y asegurado en tu condición perdida. Algunos aquí presentes este día se hallan en la misma condición de Moab. Tú has vuelto despreocupado y desatento sin que tu condición perdida te perturbe. No debo hablar en general sobre los que se hayan perdidos afuera en la ciudad de Francisco y Madero. No, yo debo aplicar el texto a aquellos de ustedes que se hallan aquí este día, pero que permanecen en un estado inconverso.
¿Qué te dice el texto a ti? ¿Qué habla a tu vida? ¿Qué habla a mi vida, hermanos, este texto? Y bueno, vamos a estudiar 3 puntos muy interesantes. El primero es, el texto dice que tú te has quedado despreocupado por mucho tiempo, hermanos. Dice que Moab desde su juventud, hermano, estaba despreocupado. Hermanos, hoy personas que ya estamos adultas, probablemente nuestra juventud estuvo como Moab, despreocupado, ¿verdad? Su alma no se movió para nada, hermanos. Quieto estuvo Moab desde su juventud, dice ahí en verso 11 del capítulo 48. ¿Y ha sido esa tu condición, hermano? ¿Te has quedado sin despertar por años, sin ser movido por tu pecado? Tal vez fuiste criado en la iglesia, pero nunca has estado bajo la vara de la convicción enviada por Dios. Tal vez viniste hace varios meses o años y has oído el evangelio predicado muchas veces, mas aún no has sentido disturbada tu alma. Qué triste, hermanos, que muchos de nosotros, cuando se nos dice que hagamos una cosa, hagamos otra, y preguntamos y cuestionamos la palabra, ¿y a mí por qué? ¿Y yo por qué? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nuestra vida está en pecado. Y dice ahí que quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Hay peligro quedándote como estás? Aunque no lo veas, Faraón era como tú. Él oyó a Moisés predicar vez tras vez. Cada vez más que oía el sermón se quedaba quieto, hasta que la ira de Dios cayó sobre Egipto. Y Nabucodonosor era como tú. Él se resistía a Dios orgullosamente hasta que la destrucción cayó sobre él y enloqueció. Belsasar era como tú. Él permaneció en su pecado hasta que los dedos de Dios escribieron estas terribles palabras. Ahí vemos en el libro de Daniel 5:27. Y dice la palabra, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No quisiéramos, hermanos, que Dios nos pesara y nos pasara por esa balanza. Hermanos, cuando yo estaba chico, mi abuela me contaba que en el monte un ataúd que había sido enterrado por años fue abierto, y cuando abrieron aquel ataúd, hallaron al esqueleto agarrado de la tapadera. Los dedos del esqueleto habían escarbado la tapadera del ataúd porque la persona había sido enterrada viva. Y esto sucedía a menudo en los tiempos de antes, cuando no tenían el conocimiento médico que tenemos hoy. Muy a menudo gente despertaba a darse cuenta de que estaba dentro de un ataúd, sepultada bajo 6 pies abajo de la tierra. Cuando mi abuela me contó esa historia, me hizo tener temor, tener miedo. Pero no es ese tu destino este día, hermano. No será igual de horrible cuando despiertes, sellado para siempre en la oscuridad, sin esperanza alguna de escapar. No deberías entremecerte ante dicho prospecto. Te podría suceder esta noche y te podría suceder mañana. Quieto estuvo Moab desde su juventud, dice nuevamente el versículo 11. ¿Cómo puedes estar quieto, hermano, en este tiempo? ¿Cómo puedes estar despreocupado? ¿Cómo puedes soportar vivir así, sabiendo que podrías despertar sellado vivo en las tinieblas, sin modo de escapar? ¿Cómo puedes soportar el solo pensamiento? Y nuestro segundo punto, hermanos, dice que el texto dice que tú estás reposado. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Jeremías 48:11. Hay un gran teólogo, hermanos, que dice, y sobre su sedimento ha estado reposado, y es una metáfora tomada del vino.
que cuanto más reposa en el fondo consigue mejor cuerpo y se hace más rico y más fuerte. Un emblema de los pecadores perdidos que están reposados y endurecidos en la corrupción de su naturaleza y para nada disturbados ante la maldad del pecado. La ira de Dios, su juicio sobre los hombres, el último y terrible juicio, ni los terrores del infierno, el hombre rico se sentía bien seguro. Al igual que Moab, él estaba reposado sobre sus sedimentos. Él no creía que Dios dijo: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dices en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ahí en Sofonías 1:12 dice estas cosas el Señor. Pero, hermanos, él se sentía seguro y libre de pecado. Él hacía planes para el futuro sin temor de poder perder su alma. Pero mire lo que dice la Biblia en Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y esa noche se murió y se hundió en la oscuridad de las tinieblas. Vean ahí lo que dice Judas 13. ¿Te has preguntado, hermano, alguna vez a ti mismo: ¿qué me sucederá si me muero esta misma noche? ¿Te has preguntado alguna vez cómo te sentirás en las eternas tinieblas del infierno? ¿Estás tú reposado y endurecido en la corrupción de tu naturaleza y para nada disturbado ante la maldad del pecado? La ira de Dios, su juicio sobre los hombres, el último y terrible juicio, ni los terrores del infierno como los que describe. ¿Estás endurecido en tal peligroso estado, hermanos? Y bueno, como tercer punto, nuestro texto dice que tú no has sido convertido. Hermanos, dice la Biblia que quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Y dice la Biblia, el comentario, dice ahí, hermano: y no fue vaciado de vasija en vasija, así como el vino nunca ha sido vaciado, vertido de la vasija, fue primeramente puesto dentro, en lo que se hacían emblema o retrato de lo que jamás ha visto su propio vacío ni su falta, y nunca ha sido vaciado del pecado ni de la justicia propia, nunca estuvo en cautiverio. Un emblema o retrato de aquellos que jamás han visto su estado de cautiverio, hermano, y a Satanás ni se han quejado de ello, ni se han hecho cautivos de Cristo. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Su vida continuó sin cambio ni alteración alguna, y su pecado y su orgullo, que eran la causa, hermano, que era la causa, ruina, un emblema o retrato de hombre no regenerado, cuyo gusto está arruinado por el pecado y continúa tal como el principio y se hallan así en una condición peligrosa. Bueno, ¿no te describen a ti sus palabras? ¿No es cierto que jamás has sido vaciado de vasija en vasija por la conversión verdadera? ¿No es cierto que tú nunca hayas estado en cautiverio? ¿Nunca siendo cautivo de Cristo en vez de Satanás? ¿No es cierto que el sabor de tu vida, no, ni el mismo olor o el mismo aroma de tu vida no ha cambiado ante el olfato de Dios? Seguimos en una condición pecaminosa, hermano. Si esto es cierto de ti, estás en un grande peligro, hermano. Pero ¿ves el peligro en que te encuentras? ¿Realmente reconoces tu condición en la que estás? Decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo de una persona que ha estado reposada desde su juventud, y claramente esta persona no ha estado
en cautiverio espiritual. Jamás ha sentido el peso del pecado. Nunca ha conocido lo que es el peso de la culpa. ¿Lo envidias? Pronto envidiarás a los muertos en sus tumbas. Mejor envidiar al hombre que ha caído en la sensibilidad, el despertamiento, aquellos dolores y remordimientos amargos y la turbulencia de una conciencia herida por la convicción del pecado. Son señales del principio de la vida espiritual. Es por eso, cosas así, que somos guiados a poner nuestra confianza en Jesús, y aquellos que nunca la han sentido, mejor que oren para experimentarlas, para que puedan ser seguramente sacados de su justicia propia y ser guiados a descansar sobre nuestro querido Redentor. Mi estimado hermano, si este día estás lleno de ansiedad y temor, debes estar agradecido por el temor y la convicción y pedirle a Dios que te lleve a Jesús. Si no puedes gozar el mundo como lo hacías antes, me alegro, hermano. Dios te ama mucho para dejarte estar contento cuando eres un pecador en una condición perdida, tan horrible. Él quiere azotarte, ¿sí?, para sacarte de tu pecado. Si acaso no puedes ser sacado de ellos por los más suaves lazos de amor, mejor es sufrir la convicción del pecado que acaba en vida que gozar la comodidad que se prolonga es muerte. Hermanos, que Dios mismo te arrastre lejos de tus pensamientos reposados y cómodos, satisfechos en sí mismos. Que Dios mismo te cause ser lleno de ansiedad y de terror hasta que vengas y caigas a los pies de Jesús y seas salvo por su sangre y justicia justificada por la fe. Por esa justicia y por esa fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice ahí Juan 1:29. Hermanos, cuando recuerdo la historia de la persona que fue enterrada viva que mi abuela me contó, te despierte a tu situación atemorizante. Ser enterrado vivo es fuera de duda la cosa más terrible que le haya pasado al hombre mortal. Raramente entra a un sepulcro por X motivo sin hallar los esqueletos en posición que dan temibles sospechas. La sospecha en sí, pero aún más terrible, es la condena, hermanos. Se puede decir sin duda que ningún evento inspira más ansia mental como lo hace el entierro antes de la muerte. La insoportable presión de los pulmones, los olores de la tierra húmeda, vestir el traje de la muerte, la rígida cerradura del ataúd y la negrura de la noche profunda, el silencio que sobrepasa estas cosas con el pensamiento de que nuestra porción sin esperanza es la de los que están realmente muertos. Estas consideraciones, digo yo, llevan al corazón que aún palpita un grado de terror y horror intolerable, el cual, hermanos, aún la más valiente imaginación evita. Hermanos, no sabemos de nada más horrible sobre la tierra que ser enterrado vivo. Pero piensa, hermano querido, cuando más odioso será para ti despertar en el infierno que despertar en un ataúd 6 pies bajo tierra. Por tanto, te ruego que hagas todo lo que puedas para escapar de este horrible destino. Ya no estés cómodo, ya no estés reposado ni satisfecho contigo mismo. Todas las muertes son inesperadas, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles en este tiempo, en el mundo entero. Todos los entierros son prematuros, ¿por qué queremos vivir? Pero no vivirás a menos que esforzados entrar
por la puerta angosta. La Biblia dice en Lucas 13:24, esforcémonos por entrar por esa puerta angosta y vengas al Salvador Jesucristo. Pero hermanos, es tiempo de tomar una decisión y salir de nuestra comodidad en la que nos encontramos. Dice, todo aquel que es enterrado en un ataúd, en un sentido verdadero, está enterrado vivo, porque el alma vive, sigue enterrada viva, eternamente en la oscuridad de las tinieblas, dice Judas 13. Y bueno, este terrible evento te va a suceder a ti si no vienes y te sometes a Jesucristo. O serás enterrado vivo en las tinieblas del infierno si continúas rechazando a Jesús. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice Marcos 16:16. Y bueno, hermanos, una de las cosas que quiero recomendarles, que lean todo el capítulo 48 de Jeremías. Tiene 47 versículos. Hermanos, y van a ir viendo versículo por versículo el juicio de Dios sobre Moab, por su comodidad, por su idolatría, por su negligencia, por todo lo que hizo Moab, por su soberbia y su orgullo, que no quiso entender lo que venía. Hermanos, y dice el versículo 47, al final de esta meditación, dice, Dios hará volver a los cautivos de Moab. Hasta aquí es la sentencia sobre Moab. Jeremías 48:47. Hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y termina con una grande redención el Señor aquí. Y espero también que el Señor nos mueva, hermano, que esta meditación sea para movernos, para salir de esa comodidad en la que estamos. Sabemos, hermanos, que van a venir tiempos difíciles, pero hemos dicho que a través de cada aflicción, de cada tribulación que Cristo padeció, también nosotros vamos a padecer y a crecer y sobre todo a obedecer. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana y que nuevamente, hermanos, los esperamos el domingo en nuestra meditación del domingo. Hermanos, gracias y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.